Hoy me gustaría continuar con la predicación que ya comencé hace unos domingos sobre las tentaciones en el desierto. No sé si lo recordáis o algunos no estuvisteis aquí, pero haré un resumen. Voy a leer el pasaje que está en Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Voy a ir leyendo mientras lo buscáis. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». Jesús le dijo: «Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya el pasado domingo que estuvimos hablando de este pasaje, dijimos que era ampliamente conocido, ¿verdad? Incluso culturalmente. Os hablaba de una vez en que el Telepisa puso en sus cartones de pizza: «No solo de pan vive el hombre», para promocionar pues la masa de las pizzas Telepisa. Esta publicidad es gratuita, ¿vale? No nos pagan por ella. Pero el pasaje de las tentaciones de Jesús guarda más misterio y es más encristado de lo que parece. Para los teólogos ha sido una encrucijada interpretar este texto, porque no había ningún discípulo cuando ocurrió. Entonces, ¿de dónde viene este pasaje, este relato? La única opción viable es que Jesús se lo transmitiera a los discípulos en algún momento de su ministerio. Entonces, lo que se han dedicado los teólogos en este pasaje es a buscar coherencia. ¿Realmente este relato tiene coherencia? ¿Tiene sus enlaces, sus lazos con el Antiguo Testamento y tiene un cierto orden? Y he elegido Mateo, ya os lo adelanto, porque Mateo pone en orden cronológico las tentaciones de Jesús conforme a cómo las vivió el pueblo de Dios en el Éxodo. Y aquí está la clave. El fin que tiene Mateo cuando nos habla de este relato que les transmitió Jesús es que Jesús tiene que identificarse con el pueblo de Dios. Tiene que vivir en su propia carne las pruebas que vivió el pueblo de Dios en el desierto. Y si paras a interpretarlo, que hoy lo vamos a hacer, vamos a tener tiempo de verlo, vamos a ver que hay un desarrollo temporal que coincide con las tentaciones del pueblo en el desierto. Y también coincide con cierta sabiduría que adquirió el pueblo y que Jesús va a usar. El otro día dijimos que íbamos a dividir el texto en 4 bloques. La identidad, el primero, la tentación, la prueba y la victoria. Y estuvimos hablando ampliamente sobre la identidad, porque la idea que sobrevuela a lo largo de todo este pasaje es el tema de la identidad. Tenemos que saber qué identidad tenemos. Y lo que se va a poner a prueba en Jesús es su identidad, que acaba de recibir, si leemos Mateo capítulo 3, la acaba de recibir en el río Jordán por parte de Juan el Bautista. Acaba de revelarse sobre él que él es el Hijo amado. La identidad estuvimos hablando ampliamente el otro día, vimos todas las corrientes filosóficas de cómo interpretan ellos la identidad, y lo que concluimos es que en el caso de Jesús, su identidad descansa en su relación con el Padre y en su relación con el Espíritu Santo. Me vais a perdonar, que se me ha cerrado. Y puse un ejemplo que no sé si os resultó útil, que viéramos la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo como una especie de danza. Una danza en la que las 3 personas de la Trinidad se relacionan y se confirman entre sí.
Una danza en la que uno alberga al otro en el centro de su ser. Cada uno abraza, envuelve y confirma la identidad del otro. Eso es lo que ocurre en el río Jordán. El cielo se abre, el Espíritu Santo cae con poder sobre Jesús y la palabra de Dios viene: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Las tres personas de la Trinidad se relacionan. Esto era relevante para nosotros porque, como nos explica Pablo en Romanos, en el capítulo 8, nos explica ampliamente esto. El Espíritu Santo nos dice a nuestro espíritu que ahora hemos sido adoptados como hijos y somos coherederos con Cristo. ¿Eso qué significa? Significa que el diablo va a tentar nuestra identidad en la misma medida en que lo hizo con Jesús. Una y otra vez va a intentar persuadirnos o engañarnos de que no somos hijos de Dios. Eso lo vimos en Romanos 8, que no me voy a parar, y después estuvimos hablando sobre la tentación. No sé si os parecía curioso que es el Espíritu el que manda a Jesús al desierto. Igual que fue Dios, el Espíritu, quien mandó al pueblo de Israel al desierto. Y concluimos una especie de enunciado de qué sentido tiene esto de que el Espíritu, de que Dios pruebe nuestra identidad, deje que seamos tentados. ¿Es porque Dios no sabe qué hay en nuestro corazón? Os preguntaba. Estoy recordando cosas del otro día. ¿Son cosas que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón? Puse varios ejemplos de que Dios sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón. ¿Y por qué existe la tentación? ¿Por qué nos lleva a pasar padecimientos y tentaciones? Porque necesita que tú y yo sepamos lo que hay en nuestro corazón. El desierto para el pueblo de Israel y el desierto para nosotros es como un espejo que nos permite ver qué hay realmente dentro de nosotros. Cuando estamos en momentos límites, sale lo que tenemos dentro y nos damos cuenta de cómo somos. El pueblo de Dios sabía perfectamente cómo era el pueblo de Dios. Tenían que darse cuenta ellos de cómo eran. Y esto nos hace ver la prueba, que es el bloque que vamos a empezar hoy, desde una perspectiva diferente. Si Dios nos lleva a que esa especie de tentación donde puede el diablo tentarnos nos lleva hasta ese límite, la prueba la tenemos que entender desde otro punto de vista. Desde el punto de vista en que podamos ver qué hay en nuestro corazón y entonces nuestra fe se perfeccione. Yo no sé por qué, pero cuando nuestro corazón está al límite, es moldeable, está en situaciones de extremo padecimiento, ahí Dios puede cambiar nuestro corazón. Es así, el ser humano es así. Cuando vienen pruebas, tenemos la opción de que nuestra fe sea fortalecida. Cité el otro día Primera de Pedro, en la que Pedro compara que nuestra fe, al igual que el oro, se perfecciona en el fuego y se imperfecciona de sus impurezas. Entonces, con todo este resumen que os he hecho, que espero que os quede claro, vamos a ver qué clase de pruebas soportó Jesús. Porque es pertinente para nosotros ver cómo soportó las pruebas y cómo entonces nuestra fe puede perfeccionarse. No quedarse solo en mero padecimiento. Y así voy a pasar directamente a la primera tentación. Voy a saltarme los dos primeros versículos y podéis recordarlos en cualquier momento si escucháis la otra predicación. En Mateo capítulo 4 de nuevo, versículos 3 y 4, leemos: Vino Jesús el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En el momento en que Jesús empieza a experimentar hambre, después de ese ayuno de 40 días en el desierto, viene el diablo a tentarle. No es antes, es en ese momento. He escuchado predicar mucho sobre qué clase de tentación experimenta Jesús en el desierto. Yo creo que las tres son humanas.
el otro día hablé de este concepto de que en Jesús convive el 100% humano y el 100% divino. Lo que tienta al diablo es la humanidad del Señor. Va a tentarle con cosas que son humanas. No tienta su divinidad, tienta su carne. Cuando tiene hambre, viene y le tienta. Si realmente eres tú el Hijo de Dios, podrás convertir estas piedras en pan. Como os decía, esto evoca a un pasaje del Éxodo, del pueblo de Dios en el desierto. En concreto tendríamos que irnos a Éxodo, capítulo 16. Y si me acompañáis, el capítulo 16 de Éxodo, versículos 2 y 4. Ahí os voy a leer: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Jesús está experimentando la misma hambre que padeció el pueblo de Israel al cabo de un tiempo de estar en el desierto. Pero Jesús, en lugar de murmurar, confía en Dios. Y va a citar el Deuteronomio, que os voy a leer. Jesús cita literalmente Deuteronomio 8, versículo 3. Hoy vamos a leer Biblia, ¿vale? Y voy a leer Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es muy interesante. Todas las referencias de las tentaciones de Satanás son referencias al Éxodo. Sin embargo, Jesús siempre responde con Deuteronomio. El Éxodo es un libro histórico. Narra el tránsito del pueblo por el desierto. Sin embargo, Deuteronomio, ¿qué es? Es la antesala de la meta. Es el discurso final de Moisés antes de ceder el testigo a Josué. Es el repaso de todas las vivencias que han experimentado y también la sabiduría que han adquirido de ella. Todo lo que aprendieron los padres de ese pueblo, porque ya es otra generación, todo lo que aprendieron, en todo lo que cayeron y en todo lo que no tendrían que haber tropezado. En Deuteronomio está la sabiduría. Y Jesús va a citar esa sabiduría. Y de alguna forma está mandando un mensaje a Satanás. Le está diciendo: allí donde cayó el pueblo, yo no voy a caer. Yo voy a tener la victoria porque yo atiendo a la palabra del Padre. Yo sé lo que debo hacer y te voy a responder con ello. Pero, además de responder Jesús a esta tentación con Deuteronomio, ¿qué es para ti y para mí esta primera tentación a día de hoy? Y también podemos entender un poco más a Jesús, porque piensa en Jesús. ¿Qué había conseguido hasta ese momento? No era nadie. No tenía seguidores, no había hecho una gran señal, nadie seguía a Jesús. Nadie le había alabado ni había clamado su nombre como unigénito, como rey prometido. A ojos de nuestra sociedad actual, Jesús era un fracasado. Satanás quiso engañar a Jesús y nos quiere engañar a nosotros hoy diciéndonos: tú no eres el Hijo de Dios, sino que eres lo que seas capaz de hacer. Eres lo que seas capaz de hacer. No eres el Hijo de Dios, sino. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Con mucha frecuencia se nos juzga por aquello que somos capaces de lograr. Muchos de nosotros solo nos consideramos valiosos si encontramos el éxito laboral, o encontramos el éxito en nuestras relaciones personales, o encontramos incluso el éxito de alguna forma eclesial, espiritual.
Nuestra cultura continuamente nos evalúa haciéndonos la pregunta: ¿a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Qué has logrado? ¿Cuáles son tus trofeos? ¿Te sientes familiarizado con esta mirada juzgona? ¿Y qué pasa si eres un extranjero que viene de fuera, que tiene que empezar de cero, que no ha podido convalidar sus estudios, que tiene que trabajar de cualquier otra cosa, que no tiene una casa aún, que no tiene nada? ¿Eso te hace ser menos hijo de Dios? O si eres un muchachito que acaba de empezar en la fe y está luchando por refrenar su boca o su cuerpo, o ciertas luchas que tenemos al principio, ¿eso te hace menos hijo de Dios? O si eres un hombre maduro en la fe que está pasando un valle, un momento complicado, ¿eso te hace menos hijo de Dios? Te aseguro que sí, que Satanás va a venir a decirte: tú no eres hijo de Dios, porque no eres capaz de demostrármelo. Sin embargo, Dios nos dice: tú eres hijo de Dios, en ti tengo complacencia, aunque no hayas logrado nada. Dios, al igual que le ha hecho saber a Jesús en el río Jordán, nos dice a nosotros que nos ama. Me acordaba mucho del texto de Isaías, en el capítulo 49, versículos 15 y 16, hay unas palabras de Dios para su pueblo que podríamos atribuirnos a nosotros hoy y que podrían acompañarnos en estos momentos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Nuestra identidad está en las palmas de las manos de Dios. Si no recuerdas esto, acude a las palmas de las manos de Dios, acude al abrazo del Padre. El hijo pródigo tuvo que perder todo lo que tenía para poder abrazar al Padre. Sin embargo, el hijo mayor no era capaz de soltar. Nuestra identidad no se encuentra en las cosas que logramos, sino que está grabada en las palmas de las manos de Dios. ¿Tú confías en ello? ¿Realmente? Segunda tentación, versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Sí. Satanás está citando en esta ocasión, muy diabólicamente, un salmo, el Salmo 91. El Salmo 91 dice el versículo, voy a citarlo, no hace falta que lo busquéis, os lo leo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el versículo 1. Y después en el 11 y 12, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. He leído el versículo 1 porque Satanás lleva precisamente al pináculo del templo de Jerusalén a Jesús. Allí es donde los judíos saben que está la presencia de Dios. El Salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí donde está la presencia de tu Padre, puedes tirarte, que Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan y no caigas. Y diabólicamente le lleva hasta allí, hasta el pináculo del templo. Jesús responde de nuevo citando Deuteronomio. En esta ocasión, Deuteronomio 6, versículo 16. Y Jesús responde: no tentaréis a Jehová... Deuteronomio dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. El Deuteronomio está hablando de un evento que ocurrió en Éxodo 17, yo lo voy a leer rápido, en Éxodo 17, versículo 7, pasó algo.
Aquel lugar se le llamó Masha, que quiere decir prueba, porque los israelitas empezaron a tener mucha hambre. Mucha sed. Tuvieron tanta sed que empezaron a murmurar del Señor y empezaron a decir: ¿está acaso pues Dios entre nosotros? Parece que no está aquí. Tenemos sed. Yo me acordaba de los discípulos cuando la tormenta, están en la barca, en Marcos capítulo 4, y se están ahogando y empiezan a gritarle al Señor: Señor, ¿acaso no te importa que perezcamos, que nos ahoguemos? Como diciéndole: ¿estás tú aquí? ¿Realmente tienes poder? Tentar al Señor es algo peligroso. Y creo que continuamente tenemos tentación a ello. Si el Señor un día habló a tu vida y te reveló misterios que no te eran conocidos y te selló como hijo de Dios, no tiene por qué volver a recordártelo. Hay ocasiones en que empezamos a dudar. ¿Será imaginación mía? ¿Sería una sugestión mía? ¿Sería algo que yo me he inventado? Si el Señor un día tocó tu corazón, no te tiene que tentar el que vuelva a tener que recordártelo o a demostrártelo. Si el Señor te dio una promesa de su palabra para ti, de forma personal, de forma privada, guárdala en tu corazón, es algo tuyo. No tiene que volver a demostrártelo o a recordártelo el Señor. La carrera de la fe es muy larga y las dudas vienen y queremos comprobantes. Dios, dice el autor de Números en el capítulo 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho y no tentarle. Por otro lado, esta tentación, ¿cómo nos habla a nosotros hoy? Porque vamos a pensar en Jesús de nuevo, que no tiene nada, ni nadie le sigue, que no ha demostrado nada aún, y Él sabe muy bien cuál es su misión. Tiene que hacer volver, aparte de su misión de redención sobre el mundo, también tiene que hacer volver a los judíos, ¿no?, a la verdadera fe. Tiene que hacerles volver en sí y que sigan al Dios verdadero y le amen de corazón. Menuda oportunidad tirarte del pináculo del templo y demostrar a todos que tú eres el Hijo de Dios, que le sostengan allí los ángeles y que todos los doctos de la ley, los fariseos, todos reconozcan: este es un enviado del Señor. ¿Cuánto trabajo se hubiese ahorrado Jesús, verdad? Satanás le está tentando con el reconocimiento. De forma muy frecuente, nosotros solemos creer que somos lo que dicen los demás. Nos importa mucho la opinión de los otros, nos preocupa mucho la apariencia, nos preocupa mucho cómo vestimos, cómo lucimos, cómo tenemos la casa, cómo hablamos en público. Y nuestra autoestima suele crecer o decrecer dependiendo de si recibimos ciertos cumplidos o no. Y vivimos una época muy compleja sobre esto. Sobre todo a la gente que soy joven, que creo que desde ya edad muy temprana por las redes sociales sentís una presión desmesurada por mantener una imagen a el espectador, a todo aquel que es seguidor, que evalúa cómo son tus padres, en qué trabajan, qué coche llevan, cómo visten, cómo vistes tú, cómo hablas. Es una presión tremenda que ya estamos viendo que está produciendo una afección mental en toda España y que está llevando al suicidio como primera causa de muerte entre los jóvenes en España. Yo, cuando conocí al Señor, por primera vez en mi vida me sentí amado, comprendido, completo, digno. Y por primera vez en mi vida me sentí con el suficiente amor como para dar a otros. Tú, que me escuchas,
eres también el Hijo amado de Dios. Dios no ha dejado de amarte por cómo luces, o por cómo hablas, o qué clase de cosas consigues en tu entorno. No pierdas tu valor o no pierdas tu identidad o tu dignidad por mantener una careta delante de los demás, de forma social. No pierdas quién eres, no pierdas tu identidad como hijo de Dios por mantener tu identidad delante de otros, una identidad ficticia. Nuestra identidad no viene de lo que hacemos, nuestra identidad no viene de lo que piensan los demás. Y pasamos a la tercera tentación. En Mateo, versículo 8, 9, es que no he puesto los versículos. 8, 9 y 10 creo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Es hasta el versículo 11. Satanás, por tercera ocasión, arremete contra Cristo con una promesa suculenta. Si te arrodillas, todos estos reinos, todo lo que ves, la gloria de los reinos, te lo voy a dar. ¿No hemos dicho que esa era la misión de Jesús? Recibir la gloria de todas las naciones. Esa es la promesa final de los finales. Lo que ocurrirá en el día en el que venga Cristo, que recibirá la gloria de todas las personas, de todas las naciones, de todo ser humano, de todo lo que hay sobre la tierra y debajo de la tierra. Es esa la misión, el punto final de Jesús. Y ahora le está diciendo Satanás, si te arrodillas ante mí y me adoras, te lo doy ya. Y Jesús contesta citando Deuteronomio de nuevo, Deuteronomio 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros entornos. Deuteronomio 6, versículo 13 y 14. Esta lección corresponde a otro suceso del Éxodo. Está en el Éxodo capítulo 34, cuando Moisés está preparando las tablas de la ley. Ya queda muy poco para llegar a la tierra prometida. Y entonces Dios tiene que advertirle. Cuando lleguéis a la prueba prometida, os voy a leer Éxodo, ¿vale? Porque yo lo voy a explicar peor. Éxodo 34, versículos 12, 13 y 14. Cuando lleguéis a la prueba prometida, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Tenemos que tener en cuenta un poco la cultura del mundo antiguo hebreo para entender esto del Éxodo y lo que le está diciendo Jehová. Para los hebreos sabían que tenían bien claro, y esto llegó hasta los tiempos de Jesús, y por eso Mateo puede hacer este paralelo, tenían bien claro que cuando se arrodillaban ante un dios ajeno, era como arrodillarse ante una personificación del diablo. No había unos dioses paralelos, no. Sabían que eran personificaciones de Satanás. Arrodillarse a otro dios era arrodillarse ante Satanás. Los hebreos sabían muy bien que esos dioses paganos eran entidades demoníacas. Si los hebreos se arrodillaban, eso significaba algo que también era suculento para ellos: hacer alianzas y no esperar la promesa de Dios. Si tú ibas allí y te arrodillabas a esos dioses, ese reino era amigo y se ampliaba tu territorio. Te ahorrabas tiempo y te ahorrabas esperar la promesa de Dios. Te ahorrabas o ibas por un atajo que era mucho más rápido. Entonces, arrodillarte ante dioses ajenos era muy suculento para ellos y en esta ocasión está siendo igualmente tentador para Jesús.
Cristo no tiene absolutamente nada, como hemos dicho, ni seguidores, ni fama. En un momento, sin sufrimiento, sin dolor, sin cruz, sin descender hasta el Seol, va a conseguir todo lo que le ha prometido el Padre. Satanás le está prometiendo lo mismo que le ha prometido Dios. Pero Cristo decide confiar en la voluntad de Dios, esperar, tener paciencia, tomar el camino escarpado de la fe, de esperar lo que aún no ve. Cristo decide confiar en esas promesas de Dios. Esta promesa la escribe David en un salmo, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo decide confiar en la palabra de Dios y va a esperar a que el Padre le ponga por estrado de sus pies a sus enemigos. No va a tomar un atajo rápido. Nosotros hoy podemos dejarnos engañar por Satanás creyendo que somos aquello que poseemos. En nuestra cultura, el éxito y la seguridad se mide por el puesto laboral que tienes, el coche que calzas, la casa que tienes, lo engordada que está tu cuenta bancaria, incluso el éxito navideño. Acabamos de pasar Navidad y tiene que haber un montón de regalos en el árbol y tiene que haber una buena cuantía de cosas y de regalos para que aquello sea feliz, que es un despropósito en sí. Desprenderse de todo eso y confiar en la provisión de Dios, dejar de acumular aquí para hacer tesoros en el cielo, es muy bonito de decir, pero muy difícil de hacer. Confiar en que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos mientras damos alegremente nuestro diezmo, mientras abrimos alegremente nuestras casas, mientras abrimos alegremente nuestros coches y dedicamos tiempo a las personas que lo necesitan, es muy difícil si uno no tiene clara su identidad como hijo de Dios y si uno no confía en las promesas del Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, dirá Jesús en el monte, en Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y precisamente estábamos hablando de eso. En el desierto, lo que quiere que veamos Dios es dónde está nuestro corazón. El amor de Dios, como hijo que eres, no depende de lo que tengas o del poder que puedas adquirir en este mundo. Y va a haber muchas ocasiones en que nos vamos a ver tentados a arrodillarnos a otros ídolos. Y piénsalo bien, continuamente nos arrodillamos ante otras cosas que nos dan placer y que son pecaminosas. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús tiene muy claro que su identidad no está en lo que puede lograr, su identidad no está en lo que piensan otros de Él y su identidad no está en lo que posee. Si tenemos nosotros claro esto, podemos conseguir pequeñas, grandes victorias. Pero algo más falta, que lo vamos a ver en el último bloque, en el bloque sobre la victoria. Vamos a acercarnos a este camino de la victoria de Jesús sobre las tentaciones, porque ya hemos dicho que Cristo no está realizando un simple camino, un simple peregrinaje por el desierto, no es un simple paseo, sino que Él está reconstruyendo y experimentando en su carne las pruebas y el caminar del pueblo de Dios en el desierto. Al contrario que el pueblo de Dios, Cristo es capaz de triunfar sobre estas pruebas y le revelan a Él como hijo de Dios. Que Cristo superase estas pruebas en el desierto al principio de su ministerio era de vital importancia. ¿Por qué? Porque no dejó de ser tentado. ¿Esto tú eres consciente de ello?
Cristo no dejó de ser tentado a lo largo de todo su ministerio. Lucas añade un versículo más a estas pruebas, a este pasaje de las pruebas de las tentaciones. En Lucas 4, versículo 13, dice el apóstol, dice el evangelista: cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Lo he leído en otra versión. Esto fue solo algo temporal. Jesús consigue una victoria en las tentaciones sobre el desierto, pero el diablo volvió. De hecho, si nos fijamos en el Evangelio de Juan, que él no narra las tentaciones de Jesús, sí narra las tentaciones de una forma muy parecida. Tentaciones que tuvo el Señor a lo largo de su ministerio por parte de los hombres. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 18, a Jesús le tientan con hacer un signo, una manifestación en el templo. Los judíos le tientan, y esto está evocando a la segunda tentación en el desierto. Tírate del pináculo del templo y demuestra el cuidado de Dios sobre ti. Después en Juan 6 intentan hacer Jesús, hacerle rey a la fuerza y que posea el resto de naciones. Esto está evocando a la tercera tentación que comentábamos. Y también en Juan 6 le tientan o le invitan a que convierta las piedras en pan, que esto está evocando la primera tentación. Cristo una y otra vez no se dejó llevar por estas tentaciones. Nunca dejó de ser hijo de Dios. Dicho de otra forma, nunca se dejó llevar por qué opinaban los demás o con qué le tentaban. Incluso si fuésemos a la cruz, por hacer aún más énfasis, Cristo tuvo que soportar las tentaciones, las 3 tentaciones del diablo en su camino a la cruz. Primero en Getsemaní, si recordamos, el mismo Mateo lo cuenta, en Mateo capítulo 26, en Getsemaní Jesús ora al Padre, porque esta copa amarga pase de su boca. Pero al final se somete sobre su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Jesús obedece, que esto está evocando a la tercera tentación, cuando Jesús le dice a Satanás: solo ante Dios te postrarás y solo a Él servirás. Después, cuando ya está crucificado, nos cuenta Mateo en el capítulo 27, en los versículos 39 y 40, que pasan por allí los judíos y empiezan a injuriarle y le dicen: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y como en la tentación, esto está evocando a la tentación, esto está evocando a la primera tentación, están tentando a que Él demuestre mediante una acción que Él es Dios. Después, en Mateo versículo 41-43, Mateo 27, versículo 41 al 43, llegan allí los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y le empiezan a decir: a otro salvo, a sí mismo no puede salvarse. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Esto está evocando a la segunda tentación, cuando Satanás le está insinuando que Dios no tiene cuidado de él como hijo. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Empieza a recitar el Salmo 22. El corazón de Jesús estaba tan alineado con el corazón del Padre que cuando quiebran su corazón le salen versos de la palabra de Dios de su boca. Cristo estaba tan alineado con Dios que Él obedeció al Padre hasta el final. Soy hijo de Dios amado, aunque no me vaya a librar de la cruz. Y aquí el punto añadido. Jesús sabe que su identidad no está en lo que puede lograr, no está en lo que opinen otros de Él, no está en lo que posee, pero además Él sabe que la victoria se basa en la obediencia. Él no realizó ningún milagro sorprendente en todas estas pruebas. No hubo ninguna señal tremenda de poder, sino hubo obediencia.
La obediencia, permanecer fiel y firme, permite que Dios actúe y nos sorprenda. Esto debe estar en nuestra vida. El autor de Hebreos nos hace ver esta imagen de victoria de Cristo sobre la muerte en base a la obediencia. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Nuestra obediencia tiene que brotar de un corazón que anhela, por encima de cualquier cosa, estar un día con el Padre. Estar un día delante del Padre y realizar lo que es agradable a sus ojos, para que cuando lleguemos seamos justos y podamos ver su rostro. La obediencia de permanecer fiel y firme nos hace ver cómo Dios nos sorprende y ver cómo Dios actúa. De hecho, Mateo es el tema de Mateo a lo largo de todo el Evangelio. Estar vigilantes, estar atentos, estar perseverantes, porque no sabéis cuándo el Señor va a volver. Aunque Jesús no vio su victoria hasta la resurrección, sí que hubo esas pequeñas victorias que comentábamos y que podemos ver tú y yo también en nuestro día a día, cuando hay obediencia, cuando hay espera, cuando hay paciencia. En este caso nos dice Mateo, en el versículo 11 de Mateo 4, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En este caso Mateo usa el verbo para servir de la palabra griega diaconeo, que se usa para el servicio doméstico, para el servicio cotidiano, y que de alguna forma quiere evocar al mismo servicio que recibió el profeta Eliseo cuando estaba en el desierto. No sé si lo recordáis, está en Primera de Reyes, en capítulo 19, hay un ángel que alimenta 2 veces al profeta y le da alimento cuando estaba falto de fuerzas y cuando estaba bajo una profunda depresión. Jesús también está cumpliendo en esta ocasión el Salmo 91. Realmente se ha cumplido. Los ángeles del Señor han ido a servir a su Señor. Él ha recibido la ayuda prometida de los ángeles y los ángeles están a su servicio. De hecho, estábamos hablando de la tentación en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Allí también Dios fue fortalecido por un ángel y un ángel vino a fortalecerle en su momento de mayor debilidad, cuando más necesitaba ser fortalecido, y permaneció en obediencia y permaneció fiel. En definitiva, hay que enfatizar la idea de que la perseverancia y la obediencia en nuestra vida va a permitir que Dios actúe y nos sorprenda en nuestra realidad. Me gustaría despediros ya con las palabras de Moisés que comentábamos al principio en Deuteronomio, en su discurso final. Moisés da un discurso a esa nueva generación de israelitas que ahora tiene que tomar el relevo de sus padres, aquellos desobedientes que no superaron las pruebas y que perecieron en el desierto. Y va a darles un discurso para ceder el testigo y les va a encaminarlo con las mismas palabras que les dijo a sus padres. Está en Deuteronomio capítulo 1, de los versículos 29 al 31. Moisés les dijo: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace como un padre con su hijo. El verbo guiar que utiliza Moisés viene del verbo hebreo nasha, que quiere decir sostener, levantar, nutrir. Este verbo quiere que veamos a Dios, como dice Moisés, como ese Padre que nos da de la mano, como ese Padre que no dejó de estar en la nube de su gloria, de su séquina, delante del pueblo de Dios por todo el camino del Éxodo, que acompañó al pueblo por el desierto como un hombre que cuida de su propio hijo.
Creo que Dios quiere darnos a ti y a mí la mano también y ser como un padre que nos nutre, que nos acompaña allá donde vamos, para que tengamos por seguro de que somos eso, sus hijos. Pase lo que pase, tengamos claro de que somos hijos de Dios. Voy a orar. Padre, ayúdanos a fijar nuestra mirada en ti a lo largo de nuestra vida, de nuestra carrera de fe. Una y otra vez, ayúdanos a fijar en ti nuestros ojos para que nuestra fe aumente según atravesemos dificultades, que las atravesemos de tu mano y tú estés con nosotros. Tú nos has llamado hijos, ayúdanos a recordarlo cada mañana, ayúdanos a recordar tu fidelidad en cada amanecer. Amén.